Agradecemos desde ya que esté en esta mañana. Es el exdiputado Claudio Del Pla. Bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Y bueno, para que conversemos de lo que quieras. Quería, en primer lugar, ustedes como dirigentes y como militantes de izquierda tienen una profunda tradición de estar en el conflicto, de acompañar en el conflicto del trabajo, de los conflictos sociales. Uno de los conflictos lamentables que estamos viendo en la Argentina y que tiene repercusiones en Salta tiene que ver con lo que está pasando con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que Federico Sturzenegger viene en un proceso de desguace. En el caso del INTI se habla, yo tengo compañeros que trabajan ahí, hablan de mínimo 600 despidos en una planta de 2000 de todo el país y que obviamente tiene repercusiones en Salta porque acá plena participación de estos institutos tan importantes. ¿Qué está pasando con estos conflictos? ¿Cómo están participando ustedes? Pero sobre todo, ¿cómo lo ves en el marco de la crisis productiva y económica? Sí, bien. No, son dos casos. Mirá, hay dos. Primero, contexto. El gobierno está fracasando en toda la línea. Es decir, nosotros lo que estamos asistiendo hoy es un gobierno que aplicó el ajuste más grande de la historia, dejó fuera 60, 70 mil empleos públicos, paralizó la obra pública, bueno, hizo un recorte fenomenal, puso en crisis el funcionamiento de muchas áreas del Estado. El problema es que habiendo hecho todo eso, el resultado de todo eso no es que ordenó la economía, el resultado de todo eso es que ahora hay una presión enorme porque vuelve a haber un déficit muy grande, porque achicó tanto la economía, destruyó fuerza productiva, cayó el consumo. Y entonces ahora el gobierno, para sostener la idea de que hay un éxito en materia del equilibrio económico y todo lo demás, anuncia una nueva fase de motosierra. Y esa nueva fase de motosierra incluye recortes ya que implican la liquidación o la desaparición prácticamente de determinadas áreas del Estado, una de ellas el INTI. El caso del INTI, que es un organismo que tiene varias funciones, pero sobre todo es el encargado del control de la calidad de, por ejemplo, los alimentos. Es el encargado de la métrica, de control de todas las mediciones para que cuando uno compra un kilo de algo o un litro de nafta... Exactamente, el área de metrología, se llama que ya la cerraron. Te vendan un kilo y un litro y no medio. Es decir, una responsabilidad del Estado en un asunto que está vinculado con la salud pública esencialmente, con que haya una intervención estatal para establecer que realmente si uno compra una cantidad es esa cantidad, etcétera, etcétera. Casi preideológico, te diría, tener un tercero que pueda decir, che, esta balanza pesa bien, claro, y este surtidor carga bien, bueno, es preideológico. Ese organismo que además se autofinanciaba hasta ahora con unas pequeñas tasas que se cobraba por esta función, le están quitando, ya han sacado decreto para quitarle la mayoría de las funciones. Y entonces son funciones o que desaparecen, de modo tal que aquella persona que compra ese tipo de cuestiones corre un riesgo o puede ser estafado, corre un riesgo sanitario. En algunos casos las delegan, por ejemplo, si son productos importados, al control en origen. Es decir, que el país dejó de tener soberanía del control de muchos de los productos que ingresan, por ejemplo, en su aspecto sanitario, etcétera, etcétera. Y la cedió a otros países, a los que la producen, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces, bueno, tenemos este tipo de decisión que es muy grave desde el punto de vista del funcionamiento del país, de su soberanía. También hay a partir de eso investigación, o bien la cesión a entidades privadas que hagan el control y que van a armar un sobrecosto. Es decir, a cobrar más caro que lo que cobraba este organismo estatal y van a ser un factor de incremento porque se alimenta un negocio privado con este tipo de controles. Y bueno, en función de eso han dejado sin funciones a una parte muy importante de los trabajadores y técnicos del INTI. En el caso de Salta, ayer tuve una conversación con quien es el director, Baudino. Sí, lo entrevistamos aquí. Bueno, él dice, mirá, hay dos funciones que cumplimos acá. Una es la parte de metrología, los controles de este tipo que estamos hablando, y otra están asociadas a planes de investigación científica que tienen que ver con el interés general. A partir del 1 de este mes,
ya no está en ninguna de las dos funciones, ni hay planes de investigación, ni está la función metrología. Así que lo que se espera allí es que los despidan a todos, son 24 trabajadores muy calificados todos. Aquí en Salta. 24, ¿no es cierto? Y por el lado del INTA tenemos un plan de desguace que ayer comenzó, el año pasado lo quisieron imponer por decreto, ahora metieron un plan de extorsiones que le llaman retiro voluntario, pero es una cosa extorsiva para que la gente acepte irse a cambio de un dinero que es muy poco además, por todo el mes de mayo. Quieren que queden fuera del INTA 1.500 trabajadores y otros 600 por lo menos en el caso del INTI. Así que estamos acompañando la movilización de ellos para que esto no ocurra. En primer lugar porque en el caso del INTA, por ejemplo, va a desaparecer toda función del INTA que tenga que ver con la asistencia al mediano y pequeño productor, que es asistencia técnica. Porque vos vas a Rosario de Lerma, hay una oficina del INTA, y vas a una cantidad de pueblos de todo el territorio provincial, y ahí hay técnicos del INTA que pueden indicar cómo aplicar las innovaciones tecnológicas. Sí. No es por hacer una referencia autobiográfica, pero sí. Tengo una amiga, una conocida, doctora en biología, ajá, que es extensionista del INTA en Jujuy. Claro. Bueno, el otro día estaba llevando a técnicos y a otros productores en el marco de un convenio que el INTA tiene con la Unión Europea a que aprendieran técnicas de entrecruzamiento y genética de maíz en Misiones, que aparte de lo productivo, del fortalecimiento, también es una capacitación y un fortalecimiento del productor, no solo técnicamente, simbólicamente. Y quiero hacerte un apunte, porque a Baudino sí, nosotros lo entrevistamos y él estaba muy preocupado por, si se quiere, las pérdidas técnicas, lo que el INTA aporta, pero también la dimensión humana y la pérdida de personal calificado en estas dos instituciones. Absolutamente, gente muy calificada, muy especializada en lo suyo y en muchos casos con funciones claramente de un servicio público, es decir, de algo que está asociado a una demanda de una parte de la sociedad que el Estado ha desarrollado. Dispositivo de asistencia tecnológica, científica y demás, que lo están destruyendo. Entonces, este es un aspecto. Bueno, la semana pasada estuvimos con los médicos de cabecera del PAMI. Uno de ellos habló en nuestro acto del 1 de mayo, el viernes, el jueves, que fue un acto muy lindo, y donde él describió, están inviabilizando el funcionamiento del PAMI. Es decir, él como médico de cabecera cobraba 5.000 y pico de pesos por consulta, pasó a cobrar 2.100. Exactamente, esto es por la modificación que hizo el gobierno del famoso nomenclador, que es cómo se cobra una atención Entonces tenemos un gobierno fracasando y que se quiere llevar puesto en el camino, en su caída, porque es un gobierno que no para de caer y los escándalos de corrupción se agregan, digamos, cada día un nuevo elemento, este caso de Adorni y los casos que comprometen al propio presidente y demás, en su caída y en su fracaso, el fracaso en sus términos, porque él ha fracasado imponiendo el ajuste. Impuso el ajuste y no tuvo tuvo todas las consecuencias negativas y ninguna de las supuestas beneficios. ¿Entendés? Entonces, estamos frente a esta realidad. Entonces, nosotros hemos hecho jueves y viernes actos por el 1 de mayo en todo el país, reflejando este problema, no solo de las demandas populares y de la necesidad de superar a los dirigentes sindicales y políticos que no quieran enfrentar esto ahora, no el año que viene, ahora, porque las consecuencias trágicas de esto son ahora, y el régimen que gobierna es un régimen que es extrademocrático, tiene formalidad democrática, pero está insubordinado frente al Congreso y la justicia. Exacto, alrededor de él, por lo menos, cuanto menos con la ley de financiamiento universitario, discapacidad. Emergencia de discapacidad, emergencia pediátrica, ¿no es cierto? Entonces, un gobierno que gobierna contra las instituciones, tendría que haber sido sometido a un juicio político, fracasa en la economía y anuncia nuevas medidas que van a producir un daño irreparable. Hay que enfrentarlo ahora. Ahora te voy a traer de nuevo a tu evaluación política y de la acción política. Estamos conversando con Claudio Del Pla, ex diputado, dirigente del Partido Obrero, integrante del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad. Vos como militante político, como alguien que ha tenido una trayectoria y, si se quiere, una conducta con respecto a el recurso público. ¿Qué te pasa como militante, como dirigente, cuando ves, por ejemplo, lo de Manuel Adorni, de la corrupción? Bueno, no, a ver,
Lo de Manuel Adorni, ¿qué es lo de Manuel Adorni? Bueno, primero la confirmación de que esta gente, en lugar de terminar con la casta, es un nuevo tipo de casta. En el sentido de que aparecen nuevos métodos, por ejemplo, las estafas con criptomonedas no eran de los gobiernos anteriores, que robaban con la obra pública. Estos roban con las nuevas tecnologías y roban, como robaban tradicionalmente otros gobiernos también, con los privilegios personales, la caja del Estado como caja personal, que aparece todo el tiempo en este Reidel, en otro organismo, sí. Y este tipo pagando al contado y en 2 años manejando dinero y deudas por $800.000, siendo que cobra 3 millones de pesos por mes, algo que una persona de la clase media no ve a lo largo de su vida o lo ve en varias generaciones. Sí. En 2 años lo tenía a disposición para pagar cash distintas cosas. Bueno, es la revelación de un divorcio, es decir, al mismo tiempo que esta gente viene a ejecutar un plan contra el 90% de los argentinos, ¿no es cierto?, donde el sector que se beneficia es una minoría de gente del mercado financiero, de la minería y del petróleo, y para de contar, porque no hay más, ¿no es cierto? Entonces, los tipos son ajenos a cualquier compromiso con el destino de la sociedad, y por lo tanto, diría yo, casi natural que entren en la corrupción, porque están completamente despegados de lo que le pasa a un jubilado, de lo que le pasa a los técnicos que están en el INTA, a los pequeños campesinos que necesitan de asistencia técnica, a alguien que necesita una asistencia del PAMI. No tiene nada que ver con nada, y están haciendo la mayor diferencia posible en el menor tiempo para enriquecerse. El desapego, el irse de su propia sociedad, de su propia comunidad, es para vos el vector que lleva semejante nivel de corrupción, pero sobre todo, de desparpajo. Sí, absolutamente. Entonces, representan a intereses que son completamente parasitarios en la sociedad y que no tienen nada que ver con el interés general, con el interés común, y desgraciadamente han tomado la bandera de toda la clase capitalista en muchos temas. Por eso se sostienen en el poder, porque si no, no hubieran durado 2 días. Bien. Estamos conversando con Claudio Del Pla, dirigente del Partido Obrero. Recién marcabas de que ustedes se están convocando o piensan la necesidad de construir un accionar político conjunto de todos los que, ya decías vos recién, quieran enfrentarse a Javier Milei. ¿Qué significa eso? Y sobre todo, por la tradición que tiene la izquierda, o si se quiere los partidos trotskistas en la Argentina, bueno, ¿qué implica eso? ¿Qué tan amplio es esa convocatoria para ustedes y qué acciones tienen que tomar? Pero empecemos por la convocatoria, no por las acciones. ¿A quién se ocurren, quién piensan que se tiene que sumar? No, una cosa está asociada necesariamente a la otra, porque lo que nosotros pensamos que lo que hoy hay que discutir no es qué combinación electoral hay que hacer el año que viene. El año que viene, octubre del año que viene, para la dinámica de destrucción de derechos, de destrucción de soberanía y de destrucción del medio ambiente que este gobierno está planteando, cuando yo empecé contándote lo que están haciendo con el INTA y el INTI, ¿no? En primer lugar, el planteo hoy no puede ser electoral. Hoy el problema es cómo la población supera los límites que tiene y la fuerza que tiene para enfrentar todo esto. Por ejemplo, mira, en el país se cerraron 22.000 fábricas. Exactamente. ¿Sí? Sin embargo, hay 2 ocupadas por sus obreros para defender la continuidad de esa fábrica. FATE y Morbillo, una fábrica gráfica. En las 2 son compañeros nuestros, compañeros del Partido Obrero, que encabezan organizaciones sindicales, que han planteado una lucha a fondo para que esos lugares no se cierren. Eso es lo que deben hacer todos los sindicatos, porque si no, es todo chamullo de la CGT y de los distintos sectores gremiales que pactan con el gobierno, por ejemplo, que le mantengan sus cajas, pero entregan los derechos de los trabajadores, que frente al cierre de industrias no plantean de que ese es un límite que tenemos que poner como pueblo argentino, como trabajadores. La destrucción de la estructura de las industrias, como esta, por ejemplo, FATE, que es la única que produce cubiertas para camiones y cubiertas para colectivos, es decir, es una industria estratégica. Un país no puede dejar de tener un autoabastecimiento o una industria propia de este tipo. Entonces, no puede cerrar. Entonces, el problema
está dado por la capacidad de luchar en la calle ahora y superar a los dirigentes vendidos que no quieren enfrentar esto o que son cómplices de esta política. Ese es el primero de los problemas. Y además esa es la prueba que va a ir determinando un verdadero campo político de los que en serio quieren enfrentar esto, y no de los que están especulando a ver cuántos votos sacan porque fracasa el gobierno de Milei el año que viene. Te lo voy a poner desde otra perspectiva. La diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Miriam Bregman, que es parte del PTS, uno de los partidos que integra, es vista, o salió una encuesta de una importante empresa de encuestadora de opinión pública, que aparte es extranjera, que es Atlas Intel, diciendo, bueno, es la que tiene mejor nivel de imagen, una de las dirigentes con mejor imagen positiva en la Argentina. Eso a la izquierda, al Frente de los Trabajadores, les trae una oportunidad en el terreno de lo electoral que implica, bueno, si querés una discusión programática, una discusión de lucha, pero darse una estrategia política electoral. ¿Ustedes lo ven positivo? ¿Creen que es posible? ¿Creen que pueden plantar un dirigente o una dirigenta en la Argentina? Y si se quiere, después lo preguntamos en esta provincia de Salta, que dé una disputa frontal contra Milei y que sea cabeza de ese proceso. No, indudablemente es muy positivo que haya, por un lado, encuestas, muchas, no una, muchas encuestas que den un crecimiento de la izquierda en general y en particular de la figura de Miriam Bregman, que fue nuestra última candidata a la presidencia de la Nación. ¿Por qué ocurre esto? Y ocurre porque ha habido una deserción de todo el resto de la oposición política para enfrentar a Milei. Y eso se nota en la calle, se nota en los sindicatos y se nota en el Parlamento también, con el papel que juega el bloque del Frente de Izquierda. En el sentido de que en la medida en que se devalúa el gobierno de Milei, lo que aparece como la oposición más nítida y consecuente es la izquierda. Esto es lo que está reflejando el crecimiento de la imagen, en primer lugar, de Miriam Bregman y, en particular, también, en general, en las intenciones de voto aparece el Frente de Izquierda con más votos, no con tantos votos como los que aparece sola Miriam Bregman, pero con más votos, con un crecimiento importante. Entonces, esto es un dato importante de la realidad. Hay que profundizar esto. Hay que profundizar, es decir, hay que desarrollar en la experiencia práctica de la calle un movimiento y una fuerza social que también se transforme en una alternativa política para el año que viene en términos electorales. ¿Ustedes quieren hacerlo? ¿Tienen, o si no va a ser business as usual, como diría un americano? No. Es un desafío importante conquistar a esa parte del pueblo que empezó a simpatizar con nuestros dirigentes y con la izquierda, conquistarlo a nuestras ideas. Perfecto. Te llevo a la realidad de Salta, a la realidad política electoral de Salta. Ustedes han tenido muy buenos desempeños algunos años, otros en lo electoral. Sí. Lo que se está en proceso de debate es esta ley de participación democrática que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que va a entrar en debate en el Senado provincial. Ya está aprobada. Ya la sacamos. Perdón. La aprobaron la semana pasada, perdón. El jueves pasado. Perdón, el jueves pasado, tenés razón. Igual ya iba a salir. ¿Qué lectura haces? Sobre todo porque también los libertarios, la Libertad Avanza, la enmarcó en el concepto de una vuelta de la ley de lemas a la provincia de Salta. Mirá, no solo es una ironía que la ley se llame de participación democrática, en primer lugar, porque es todo lo contrario. Yo he escrito un artículo donde hablo de que en Salta lo que tenemos con este cambio de régimen electoral es un golpe. No es un golpe de los militares, pero es un golpe en materia del régimen electoral. Es decir, esto es el vaciamiento final del poder del voto popular en todos los sentidos. Primero porque vuelve la ley de lemas hasta la categoría de senador, legislador, intendente, a todo menos, va a haber ley de lemas a todo menos gobernador. Entonces, ¿eso qué significa? La vieja escena que ya vimos, o el balance de los años 90. Por ejemplo, si vos tomás los datos electorales de los años 90, en la ciudad de Salta, nunca fue electo intendente el que más votos sacó. Siempre fue otro que sacó menos votos a título individual. Y solo llegaban Tanoni y los distintos intendentes, llegaban a sumar más votos porque sumaban los votos de listas paralelas, de otros candidatos a intendente que colectaban para el oficialismo. Pero siempre hubo un intendente que personalmente perdió con otro, que se presentaba, que sacó más votos que él, y sin embargo el otro no fue el intendente, sino este.
Por eso la ley de lemas terminó siendo muy repudiada, porque la gente sentía que había una estafa con el voto, es decir, que no ganaba el más votado primero, y que sumaban los votos de las personas que habían votado por Juan, y pensaban que eran votos por Juan, los votos de Juan terminaban yendo a Pedro, que terminaba siendo el intendente. Entonces, en todo el país, en la mayor parte del país, se dejó de lado la ley de lemas, porque es un mecanismo de malversación del voto popular. Eso es lo primero. Bien. La segunda crítica, y tan grave como la primera, es que este sistema es un sistema de exclusión de alternativas políticas. ¿Por qué? Por la modificación de la ley de partidos. Porque, no, el régimen electoral plantea que para poder presentar candidato a gobernador aparece un requisito que nunca existió y que no existe en ninguna provincia. Que es la cantidad de departamentos en los que tenés que presentar listas. Tenés que presentar listas completas en 15 departamentos, que significa 45 municipios en toda la geografía provincial. Ese requisito se usaba hasta hace poco en las internas de los partidos tradicionales para que no pueda presentarse nunca una lista opositora, por ejemplo en el radicalismo o en el PJ. Entonces le pedían a una lista opositora... Sí, en realidad en el PJ te pueden 5 de los distritos, lo organiza cada junta, pero bueno, está bien, pero sí, es un requisito exigente. Es un requisito, no, exigente no, es un requisito absolutamente proscriptivo. ¿Por qué proscriptivo? Porque no tiene nada que ver con la representación. Te doy un ejemplo. El Partido Obrero presentó lista habitualmente en San Martín, Orán, Capital, Güemes y Metán, los principales distritos. Con eso estamos prácticamente en el 80% del electorado provincial. ¿Por qué no podés tener candidato a gobernador? Es decir, a la vez el sistema político, esto es anticonstitucional, lo vamos a impugnar en la justicia, el sistema político dice, la Constitución dice y la ley de partidos dice que los partidos, una vez que conquistan el reconocimiento, eso es lo que te habilita a presentar candidatos en las categorías que corresponden. Si sos un partido municipal, a nivel municipal, sos un partido provincial y a nivel nacional. A nivel provincial. Entonces, esto es un invento, que ya te digo que no existe en ningún lado, para que no se pueda presentar candidaturas a nivel de gobernador y que vos termines un sistema bipartidista en Salta. Esto es lo que están queriendo armar. A su vez mienten cuando dicen que han eliminado el piso para favorecer a las minorías, porque con la última reforma constitucional el piso ya no tiene ningún sentido, porque se eligen mucho menos candidatos y te hace falta siempre mucho más que el 5% para tener un cargo. Esa es la evaluación que hacen ustedes sobre la ley de reforma electoral. La vamos a impugnar, es una suerte de golpe para que en todos los sentidos, primero, la gente tenga que votar por el que no quiere, es como un embudo. Porque si vas a terminar teniendo solo 2 candidatos a gobernador, las alternativas políticas de los distintos aspectos, posiciones ideológicas, no van a estar todas a gobernador, desde ya te planteo que va a ser así, y a su vez se aplica el sistema de lemas para que el que tiene el poder, mira, lo único que falta es que le pidan el ADN del gobernador, porque esto es una casta, es un sistema de castas. Bien. Claudio del Pla, dirigente de izquierda, crisis política, económica y social en la Argentina y la discusión de la reforma electoral en la provincia de Salta. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de Punto 1 Stream. Nosotros nos vamos con un